A continuación vamos a ver el punto 3 que dice así: estos seres crearon este ecosistema, es decir, Edén. ¿Se acuerdan que el hombre fue sacado de la tierra y puesto en un huerto? Pues nosotros estamos dentro de ese huerto. Edén es un ecosistema alterno a la creación de Dios. Y ahí fue donde Jehová Dios puso al hombre que creó, lo puso en Edén. En Edén fue donde ya vimos sucedió la modificación genética, donde Jehová Dios extrajo de la costilla de Adán extrajo de la costilla de Adán y formó una mujer y se la trajo a Adán, y entonces se reprodujeron, ¿ok? Sí. Bueno, entonces estos seres crearon este ecosistema, es decir, Edén, y también estos seres crearon esta sociedad. Y no solamente esta sociedad, sino su sistema de gobierno. Entonces, estos seres son los que han formado todos los sistemas de gobierno que existen sobre esta tierra, sobre este ecosistema, sobre Edén. ¿Ok? Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 19. Escucha, 1 Samuel, capítulo 8, verso 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: id cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué encontramos en este pasaje? Que el pueblo se levanta contra Jehová y ellos ya no quieren ser dirigidos por Jehová. Ellos quieren ser dirigidos por un rey. ¿Por qué? Porque veían que los otros reyes, que las otras naciones tenían reyes y ellos hacían la guerra. Entonces ellos no se sentían del todo seguros al tener a Jehová como su Dios. Ellos querían tener un hombre como las demás naciones. Ahora la pregunta es: ¿quién les dio reyes a esas naciones? ¿Quién formó esas naciones? Jehová. No, esos seres. Aquí estamos encontrando a Jehová, que él gobierna a Israel, pero no hay un rey. Pero las otras naciones sí tenían reyes. Crearon un sistema de gobierno, crearon una sociedad con un sistema de gobierno, esos seres. Y entonces el pueblo de Israel, que era un pueblo que apenas estaba iniciando, ellos copian de lo que ven y ellos dicen: nosotros también queremos tener nuestro rey. Ellos tienen sus dioses, pero también tienen sus reyes. Y nosotros nada más tenemos nuestro Dios, pero no tenemos reyes. Y entonces Samuel oye las palabras del pueblo, va con Jehová y se lo dice. Qué irónico, ¿verdad? Como si no lo hubiera escuchado. ¿No se dan cuenta de ese pequeño detalle? O sea, fue y se lo dijo. O sea, que no lo oyó, no es omnisciente. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Le dice: ok, diles que se vayan cada uno a sus casas y les vamos a dar un rey y vamos a formar un sistema de gobierno como ellos. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo estos seres ya habían creado un sistema de gobierno en las naciones de la tierra. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Jehová les dio un sistema de gobierno. Todo eso sucedía en Edén. Todo eso sucedió en Edén, que todo esto lo que conocemos como tierra es Edén. Pero entonces Edén lo formaron los otros seres. Sí. Ah, ok. ¿Ok? O sea, ya vimos que estaba la tierra y Jehová Dios formó un huerto. Y ahí puso Jehová Dios al hombre que había creado. ¿Dónde? En el huerto. Pero estaba la tierra, y ahí tomó Dios y puso al hombre en el huerto que había creado. Ese es el ecosistema en el que vivimos. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice:
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo lo que hay en este ecosistema es parte de un sistema que la Biblia le llama el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, lo que genera este mundo, ¿sí?, también va a pasar. ¿Qué es lo que genera? Deseos, anhelos físicos, terrenales, temporales, pasajeros. Lo que es de Dios es eterno. Amén. Dios no está enfocado en esto, Dios está enfocado en lo eterno. ¿Ok? Escucha, esta desconexión para con lo espiritual que estos seres crearon al manipular nuestra genética se mantiene por medio de lo que vestimos, de lo que comemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que actuamos. Por ello este sistema continuamente nos está adoctrinando a pensar, sentir y actuar conforme a lo visceral, a lo egocéntrico, por medio de las modas, las ideologías, las creencias en cualquiera de sus presentaciones. Entonces todo este sistema, vuelvo a decirlo, es un sistema que nos está controlando y manteniendo en una vibración, en una forma de pensamiento, de sentimiento y de proceder. Y continuamente pasa una generación y viene otra y se vuelve a repetir lo mismo. Modas van, modas vienen y se vuelve a repetir lo mismo. Y la Biblia dice, lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y no hay nada nuevo debajo del sol. Es un círculo vicioso en el que está la humanidad. Pero no nos damos cuenta. Algunos ya nos empezamos a dar cuenta, algunos ya empezamos a despertar, pero la mayoría está adormecida. Está inconsciente de este plan, de esta estrategia, de estos seres. ¿Ok? Escucha. Así que cada vez que nosotros pensamos, sentimos y actuamos como ellos, estamos vibrando contra lo natural en Dios. Y cuando permanecemos en ello, o sea, vibrando o sintiendo o actuando contranatural a la voluntad de Dios, cuando permanecemos en ello, creamos un estado o un canal energético. Y este, ¿sí?, no armoniza con lo creado o con las leyes de Dios. Por el contrario, se oponen a ellas, es decir, a los planes de Dios, ¿sí?, o contra su voluntad. Esto quiere decir que cuando estamos vibrando en un estado de conciencia similar al de ellos, somos Satanás. Por ello Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué estaba sintiendo Pedro? ¿Qué estaba pensando Pedro? Que Jesús no fuera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho que había llegado su hora y que iba a ser entregado. Y entonces Pedro dice, o emocionalmente dice, no, Señor, no vayas, que no te acontezca ese mal. Pero Jesús quería pasar por esa copa, por ese problema. ¿Me explico? Jesús sabía que tenía que dar la vida por nosotros. Entonces entonces Pedro en sus emociones estaba siendo un estorbo, un opositor al propósito de Dios. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. La pregunta es, ¿Satanás se metió en Pedro? No. Simplemente Pedro estaba sintiendo y pensando como piensan esos seres, oponiéndose al propósito de Dios. Entonces, cada vez que nosotros en nuestro diario vivir pensamos, sentimos y actuamos fuera de los planes de Dios, ¿qué somos? Somos opositores. Ya vimos que Satanás no es un ser literal, es algo que se opone. Entonces estamos vibrando en oposición. Y entonces tenemos que corregir ese estado emocional, ese estado psicológico, esas malas actitudes, porque se oponen al propósito de Dios. Amén. ¿Ok? Seguimos. Así que como podemos darnos cuenta,
cada vez que nosotros sentimos, pensamos y actuamos en oposición a los planes eternos del Padre de Dios, del Padre Celestial, estamos siendo Satanás, opositores, ¿sí?, a los planes de Dios. Mas no que Satanás o un espíritu de ellos se apodere de nosotros literalmente. O sea, quitémonos de la idea de que se metió el diablo en Satanás, de que se metió el diablo en la serpiente. Ya vimos que eso no fue así. O que se nos metió el diablo, no. Somos nosotros solamente pensando y actuando contrario a la voluntad de Dios. ¿Okay? Satanás no solo es un ser. Satanás ya vimos que es una agrupación de seres. Pero también Satanás, según lo que estamos viendo, es una energía en la que nosotros vibramos cuando estamos en un momento determinado o en circunstancias, pero también es un estado, ¿sí?, que da testimonio de que estamos en disonancia a los planes de Dios, es decir, que estamos oponiéndonos a los planes y propósitos de Dios. Cuando yo hablo de un estado, no estoy hablando de una circunstancia. Algo pasa y yo me puedo enojar, pero al rato estoy bien. Algo pasa y yo puedo gritar, pero al rato estoy bien. ¿Me explico? Pero puede pasar algo que me causa una molestia, un disgusto, que puede permanecer un día, una semana, un mes o años. Eso ya es un estado emocional, un estado psicológico. Y puedo durante todo ese tiempo tener malas actitudes hacia esa persona o hacia esas personas. Eso ya está creando en mi ser un estado disonante. O sea, ya no solamente es algo circunstancial, sino es algo permanente. Y lo permanente, ¿qué crea? Una energía disonante que se va acrecentando y acrecentando y acrecentando. Y es cuando entonces vienen las enfermedades. ¿Qué nos dice el médico? Está usted somatizando. ¿Qué es somatizar? Que la emoción se está haciendo parte de tu biología, está afectando tu biología. ¿Me explico? Entonces, muchas de las enfermedades que hoy en día nosotros estamos viviendo, padeciendo, la mayoría, escucha, la mayoría son productos de un estado psicológico o emocional. ¿Por qué? Porque ahí tenemos eso y eso metido en la cabeza, metido en el corazón y no nos los queremos quitar. Y nos enfermamos y tomamos medicamento y vamos a un lado y vamos a otro y queremos mover cielo y tierra y mar para curarnos. Pero no queremos soltar ese estado emocional. No queremos perdonar, no queremos olvidar. Pero queremos ser sanos. Entonces, la única forma de sanar es soltar esa emoción, soltar ese pensamiento, soltar ese trauma. Por eso hay gente que cuando llega al cristianismo o llega a Cristo y Cristo le muestra que tiene que perdonar, que si no perdona no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Entiendan lo que es eso? Simbólico. Jesús dijo, si no perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial tampoco perdonará vuestras ofensas. Fíjense cómo habla primero en presente. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, después habla en futuro, el Padre no perdonará vuestras ofensas. Entonces yo tengo que perdonar en el presente para que en el pasado a mí me sea perdonado. Para que en el futuro a mí me sea perdonado. ¿Por qué? Porque si en el presente yo no vibro mal, en el futuro no voy a vibrar mal. Pero si yo vivo mal ahorita, eso se va a prolongar, se va a hacer un estado y vibraré mal. Y cuando yo quiera ser perdonado, no podré ser perdonado porque ya formé un estado. Y la única forma de que ese estado se borre, ¿cómo se borra? Perdonando. O sea, tengo que regresar mi mente, mis emociones al pasado y perdonar lo que sucedió en ese momento. Y entonces en el futuro o en el presente que ahora estoy va a repercutir, pero antes no se puede.
Y entonces cuando llegamos a Cristo y Cristo nos enseña eso, que hay que perdonar y estamos dispuestos a vivir la vida de Cristo, ¿qué hacemos? Perdonamos. ¿Verdad? Sí. Perdonamos al familiar, al amigo, al tío, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Al rato Dios me sanó. Así. Y ay, gracias Dios porque me sanaste. Sí, qué bueno que Dios te sanó, pero no es tanto literalmente que Él te sanó porque te dijo ya se sano. No, es porque tú soltaste, te liberaste de esa emoción. ¿Me explico? Sí. Y al no estar esa emoción, ya no está somatizando ese problema y el gen o la enfermedad se desvanece, se corrige. ¿Ok? Entonces la Biblia es clara y la Biblia nos está mostrando que Satanás es algo que se opone y que causa estragos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra biología. Entonces en nosotros está soltar y no ser Satanás y no sufrir las consecuencias o seguir sufriendo esas consecuencias. ¿Ok? Juan capítulo 8, verso 44 dice esto: vosotros pues sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿qué es Satanás? Mentira. Es que así soy. No, tú no eres así, esa es una mentira. Tú te estás haciendo así. Tú estás sintiendo así, tú estás pensando así. Porque te estás envolviendo por las circunstancias de la vida. Pero él te está mintiendo y tú te estás mintiendo. Es que yo soy enojón, es que yo soy celoso. No, no eres celoso, no eres enojón. Estás vibrando mal. ¿Por qué te creas ese paradigma, esa estructura de que digas, es que yo soy así? No, todos nacemos influenciados por las cosas que vivimos en la vida. Todo eso nos influencia, todo eso nos golpea y nos vamos moldeando a ser así. Dicen por ahí, la mula no era mula, los palos la hicieron mula. Entonces tú y yo no éramos mulas. La vida, los golpes nos hicieron tener ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, ciertos procederes, pero no somos así. Y Él es padre de mentira. Y cuando nosotros creemos que así somos, estamos viviendo en mentira, en oposición a lo que Dios quiere que vivamos, sintamos y pensemos. ¿Ok? Entonces no sigamos siendo opositores, dobleguémonos nuestro yo, dice la Escritura, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Decidamos ser humildes, ser mansos de corazón y dice la Escritura, hallaremos paz para nuestras almas. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas ahí? Yo pregunto que usted dice que que actuamos influenciados por el sistema que estamos viviendo en esta humanidad, ¿no? Pero yo pregunto, bueno, porque nos han dicho y nos han enseñado que es una influencia espiritual. Entonces se descarta eso, pastor. Y por ejemplo, también se descarta lo del concepto de la guerra espiritual cuando tú reprendes y porque dicen todo es espiritual. Entonces, cuando usted habla que nuestro comportamiento es influenciado por el sistema establecido por aquellos seres y que por generaciones, ¿no? En esta humanidad que estamos viviendo, ¿no es entonces la influencia espiritual? A ver, de que hay una influencia espiritual, la hay. Pero esa influencia espiritual, ¿de dónde parte? De estos seres. Estos seres ya están codificados. Hay seres, vamos a decirlo así, codificados con celos, seres codificados con ira, seres codificados con destrucción. Lo vamos a ver más adelante. ¿Me explico? Y entonces esos seres se están moviendo. ¿Pero qué quieren esos seres?
encontrar una frecuencia armónica a ellos. Y cuando tú piensas y sientes o procedes como Él, armonizas con Él. ¿Y qué pasa? Se crea un campo disonante mucho mayor. ¿Sí me estoy explicando? Ya estamos haciendo alianzas. Entonces bueno, no me voy a adelantar. Hoy vamos a llegar, ¿sale? Pero sí hay seres, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, ¿hacia qué estamos golpeando? Hacia esas energías o hacia esos seres que están vibrando en disonancia. Entonces ellos están vibrando en disonancia, creando males, y nosotros oramos en armonía a los planes y propósitos de Dios. Entonces lo que nosotros deseamos se va a armonizar con aquellos que están sintiendo como nosotros cuando oramos. Son frecuencias que se unen. ¿Me explico? Y cuando ellos vibran, y cuando el humano vibra como ellos o procede como ellos, también que armonizan. Entonces hay dos fuerzas, positivas y negativas. Nosotros deseamos y anhelamos lo bueno, que crece lo bueno, la energía buena. Ellos inducen a la gente a obrar mal, que crece lo malo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, pero ¿qué pasa si yo llego a una reunión como esta y nos ponemos a orar, pero en la práctica yo no soy lo que estoy orando? Yo sigo siendo un opositor. Yo oro por la unidad, pero no me llevo con fulano, con sutano, con perengano. ¿Qué puede más? ¿Mi oración o mi actitud diaria? Mi oración fue hoy, pero mi actitud tiene toda una semana, todo un mes, todo un año vibrando en disonancia, en desarmonía, en desamor con mi prójimo. ¿Qué puede más? ¿Mi oración de hoy? No. Así oré cada 8 días, así oré 3 veces a la semana, así ayuno los 40 días. Si en mi diario vivir yo no estoy armonizado a esa oración, ¿de qué sirve? De nada. Entonces muchos de nosotros nos engañamos haciendo guerra espiritual, porque la guerra espiritual no se hace así. Tiene que haber una integración de emociones, de pensamientos y de acciones. Quiero la unidad, ¿qué tengo que tener? Unidad. Y oro por la unidad, ¿y qué va a haber? Unidad. Porque es algo integral, algo coherente, algo armónico. Pero digo una cosa y procedo con otra. Entonces, bueno, continuamos. Punto número 4. Escucha, Satanás o el diablo o esta agrupación de seres como tales ya han sido juzgados. Hace 8 días vimos un poquito sobre esto. ¿Okay? Hoy vamos a ver un poquito más claro. Entonces, ellos han sido ¿qué? Ya juzgados. Y un día ellos recibirán su recompensa, al igual que cada uno de nosotros, si seguimos procediendo como ellos. Si seguimos procediendo en oposición a lo natural, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios eterno, un día cada uno de nosotros recibiremos nuestra propia recompensa. Un ejemplo de esto lo encontramos en Juan capítulo 16, verso 11. Juan 16, 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero si Satanás no es un ser, es una agrupación. Entonces esta agrupación de príncipes, de gobernadores, de administradores que están sobre toda la faz de la tierra, ya han sido ¿qué? Juzgados. Ya se dictaminó una sentencia, ya hubo una resolución. ¿Me explico? Para con ellos. Vamos a irlo viendo poco a poco. Escucha, estos seres fueron juzgados y lanzados fuera de la oportunidad de ser redimidos. Escuchen, fuera de la oportunidad de ser redimidos cuando Cristo resucitó. Pues todos los sacrificios, según la ley de ellos, cobraron eficacia en Cristo. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Escucha, Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice: entonces
oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, o sea, de su ungido, ¿sí? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Satanás, o cuando esta agrupación, o cuando esta vibración que nos acusaba fue echada fuera o cancelada. Fíjense lo que estoy diciendo. Satanás, agrupación o frecuencia disonante, fue echada fuera o fue cancelada. Cuando Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no hay más acusación. ¿Me explico? Se supone que de Cristo para acá los hombres ya no deberían de vivir siendo diablos en oposición. ¿Pero qué seguimos siendo? Diablos. Porque no cambiamos nuestra forma de pensar, de sentir y nuestro proceder. Pero ya hubo una sentencia. En Cristo tú ya no puedes ser juzgado. Ellos fueron juzgados, pero tú ya no deberías de ser juzgado. Tú ya no deberías de andar en disonancia, pero seguimos en disonancia. Porque somos rebeldes, porque creemos que nos acomoda seguir siendo lo que queremos seguir siendo. Y no nos acomoda, nos perjudica. Bueno, seguimos. Escucha, el sacrificio de Cristo le dio crédito a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y no porque estos sacrificios hubieran sido ordenados por el Padre Celestial, sino por la expectativa y la fe que estos mismos sacrificios provocaban en la conciencia de quienes los ofrecían. Entonces, ¿qué vimos hace 8 días? Que estos seres crearon una ley. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Y esa ley que decía que sin sacrificio no había perdón de pecados. Entonces los humanos se hicieron parte de esa ley. Y cada vez que ellos pecaban, sabían que tenían que ofrecer un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Y así lo hacían. Año con año, los seres humanos ofrecían sacrificios a Jehová para que sus pecados fueran perdonados. Pero esa ley, ya vimos que no la dio Dios, la dio Jehová. Y entonces Jehová, o estos seres, no ofrecían sacrificios por sus propios pecados. Porque esa ley fue dada para los hombres, no fue dada para ellos. No sé si me estoy explicando. Ellos, vimos en el libro de Enoc, que ellos hicieron un pacto bajo juramento de no retractarse del mal que iban a hacer en la humanidad. Entonces nunca se retractaron, ni nunca se van a retractar. Pero los hombres sí se pueden retractar del mal que hacen. Entonces la misma ley que acusa a los hombres, por esa misma ley ellos van a ser juzgados y condenados. No sé si me estoy explicando. Porque es una ley que ellos crearon. Y esa ley, escucha, esa ley, ¿dónde se escribió? En piedra. Pero no solamente en piedra, se escribió en la conciencia de los seres humanos. Y está escrita en la conciencia de ellos. No sé si me explico. Ellos sabían desde el principio que estaban siendo una oposición a los planes de Dios. Cuando ellos dijeron hagamos un pacto y no nos detractemos, ellos sabían que estaban haciendo algo malo. O sea, en ellos había conciencia. En ellos había la conciencia que estaban haciendo algo malo. Y el ser humano tiene la conciencia de ser algo malo. Ellos, porque la ley de Dios estaba escrita en sus corazones y daba testimonio a sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles. Y el ser humano tiene una ley escrita, pero también tiene la conciencia que le dice si está procediendo bien o está procediendo mal. Pero por la ley escrita se acentúa esa conciencia. Y por eso viene Cristo. Porque la conciencia acusaba, la ley escrita acusaba. Y no había perdón.
porque los sacrificios de animales no perdonaban los pecados, ya lo vimos. Los sacrificios de animales solamente cubrían. Y cuando viene Cristo, todo eso toma crédito en Cristo. ¿Por qué? No por el animal, sino porque ellos de forma inconsciente estaban ejerciendo una fe en ese sacrificio físico. Ellos pensaban, si ofrezco un carnero, si ofrezco un palomino, mi pecado va a ser perdonado. Estaba una conciencia de creer que el pecado podía ser perdonado por eso. Y esa conciencia de fe en perdón de pecados fue lo que creo que Cristo viniera a dar la vida por ellos. Y por eso son perdonados. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ellos de forma inconsciente al crear esa ley, al crear esos sacrificios, crearon la fe para que el hombre pudiera ser salvo. Vuelvo a repetirlo, la escritura dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Entonces todo esto, hermanos, ya estaba previsto por Dios. Todo ya estaba previsto. A Dios no le mueve si estos seres crearon esto, crearon lo otro. Él ya todo lo previó y de todo, y todo va a resultar para provecho de los propósitos de Dios. Aunque en ese momento no parezca así, pero tarde o temprano va a resultar para bien. Todo lo que está sucediendo va a resultar para bien. ¿Ok? Miren, ¿se acuerdan que la otra vez les expliqué esto? Hay una línea de tiempo, que es la línea de Dios. Y en la línea de Dios se desvió el hombre y se creó otra línea alterna. Este es el Cronos. Este es el Kairos. Así fue como se los expliqué. ¿Sale? Y entonces el hombre está viviendo estos acontecimientos malos, ¿sí? En diferentes etapas de su vida. Todas estas son cosas malas que de momento nos vienen a nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando entramos a Cristo? Regresamos a Cristo a los 15 años, a los 20, a los 40, no sé, en determinada edad salimos del tiempo del hombre y regresamos al Kairos. En el Kairos, los mismos acontecimientos que ya estaban previstos para nosotros, fíjense muy bien, ¿son los mismos? Sí. En el Kairos ya estaban previstos, pero como nos salimos del Kairos, ¿cómo son? Grandes. ¿Y en Cristo? Pequeños. O sea, va a ser lo mismo, pero con diferencia de qué? Estragos. Sí. El mismo acontecimiento, pero menos estragos. Cuando estamos en Cristo, son menores, pero es el mismo. Cuando nos salimos del propósito de Dios, es el mismo, pero es mayor. Cuando regresamos a Cristo, vuelve a ser el mismo, pero menor grado. Pero no hay vuelta de hoja. De que lo tienes que pasar, lo tienes que pasar. ¿Me explico? Ya está previsto. No hay vuelta de hoja. ¿Ok? Sí. Bueno. Entonces ahí no aplica que el texto que dice en Cristo eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Sí. y aquí todas son hechas nuevas. Sí. ¿No? Así es. Pero esta traduce eso, son nuevas. Son Todo el nuevas, pasado ya pasó. Tienes la oportunidad de hacer algo nuevo. ¿Me explico? Algo nuevo. Pero eso nuevo ya está previsto. Y de que vas a pasar por eso, lo vas a pasar. Está amortiguado. ¿Sí? Espero que lo capten, ¿ok? Sí. Bueno, escucha. Así que por la fe, seguimos. Así que por esta fe y no por el sacrificio del antiguo pacto es que fueron perdonados los pecados en Cristo. Estos sacrificios en sí mismos no tenían ni nunca tuvieron validez o poder en sí mismo de perdonar los pecados, pues había un acta de decretos que nos seguía acusando. Entonces, observemos bien que aunque había sacrificios, aunque los hombres ofrecían sacrificios, los pecados no fueron perdonados.
¿Cómo nos damos cuenta? Había un acta de decretos. Cuando llega Cristo está esa acta de decretos. Y hasta que Cristo muere, esa acta de decretos queda cancelada. ¿Por qué estaba ahí? Porque esos sacrificios nunca tuvieron validez. Los sacrificios en sí mismos no tuvieron validez. Pero la fe en ese sacrificio sí tenía validez. Y cuando Cristo muere, esa fe que ellos tuvieron les da crédito. Gloria a Dios. Pero esos seres nunca ofrecieron sacrificio. ¿Me explico? Exacto, sí. Y ahí quedaron sentenciados por su propia ley, en su propia conciencia de que sabían que habían hecho algo malo. Pastor, y ellos, como inteligencias espirituales, ellos saben que son irredentos y entonces quizás su actividad, bueno, yo pienso así, ¿no? Se ha de acelerar más, ¿no? Porque saben que ellos ya están perdidos, ¿no? Ellos saben que están perdidos. Vuelvo al No hay punto. esperanza, para ellos. Y yo pienso que incrementan más su actividad. No, Para de adversarios, no, como no. influencia sobre el hombre. no. Este es el mundo que Dios nos crió. Este es el mundo donde estamos. Vamos a ponerlo acá. Aquí es donde estamos ahorita. ¿Sí? Este es Edén. Sí, ¿Dónde estamos? En Edén. sí. ¿Ok? Bueno. Este es Edén ahora. Vamos a ponerlo aquí, sí. Este es el mundo que Dios crió y este es Edén. El hombre va a nacer, a renacer o a reencarnar ¿dónde? En Edén. ¿Y estos seres dónde van a nacer y a renacer y a reencarnar? En Edén. Porque la biología de ellos y nuestra está fusionada. Ujú. ¿Me explico? Sí. Bueno, ¿cuál es el propósito de estar en Edén? Que de él está desconectado ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, mientras existe Edén, ellos pueden existir en Edén. Mientras existe esta biología, ellos pueden existir en esta biología. Ya se los expliqué otras veces. El propósito no es acelerar nada, el propósito es mantenerse en Edén, en este mundo, en este ecosistema. Influenciando, en ese ecosistema. Manteniendo este ecosistema, manteniendo a los seres humanos, a los animales, a los vegetales en este ecosistema. Porque mientras este ecosistema exista, ellos existen. ¿Me explico? Sí. El día que este ecosistema ya no exista, luego la pregunta, ¿en dónde reencarnan? ¿En dónde existe? Ya no tendrían dónde. ¿Ya me estoy explicando? Oye, hermano, y eso puede terminar en que tú cuando te haces en lo biológico, bueno, Cristo, cuando se forma Cristo en ti, en esa medida que la humanidad va formándose en Cristo, pues ellos ya van a menguar, porque ya no tendrían parte ni suerte en nosotros, ¿no? Para tener una reencarnación en ellos, ¿no? Sí. Entonces sería ese el verdadero propósito, ¿no? No, a ver, ya que acabo de decir cuál es el propósito. ¿Sí? Dentro de ese propósito, a ver, dentro de ese propósito, aquí está Edén. El propósito es mantenerse en Edén. Pero dentro de Edén, permítame, dentro de Edén hay hombres, Nada. hay hombres, ¿no? Ajá. Que lo que nosotros llamamos una humanidad, ¿sí? Híbrida. De millones de personas. Estos seres crearon estos millones de personas para cohabitar en ellos. Sí. Bueno, ¿qué pasa si de 1 millón de humanidad ya nada más quedan 300,000? Se está reduciendo ¿qué? Ellos.
ellos tienen menos opciones de reencarnar en la humanidad. Es lo que decía. Por eso, es lo que les estoy diciendo. Entonces, en Cristo, ¿qué está sucediendo? Eso. Que ellos están siendo limitados. Pero el propósito, ¿cuál es? Permanecer en Él. Pero en la medida en que la humanidad va siendo transformada en Cristo, es como... Ellos tienen menos igual, residencia. ¿no? Ellos tienen menos residencia. Pues sí, se pueden acabar. Por eso, pero no va a suceder así. No, porque, ajá. No va a porque suceder siempre así. vamos a ver los que vamos y venimos o los sea, que nos portamos bien o mal, ¿no? La escritura bíblica nos muestra que el mal va a triunfar, no nos dice que el bien va a triunfar. En Apocalipsis no dice que el bien triunfa sobre Nunca la Biblia muestra que el bien va a triunfar, muestra que el mal va a triunfar. Yo creo que siempre va a haber de los dos. Por eso, a ver, sobre la tierra lo que va a triunfar es el mal, al grado que esta tierra va a ser destruida. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mal triunfó sobre la tierra. Y entonces Dios se ve la necesidad de crear otra tierra, otro ecosistema, y ahí poner al remanente que fue salvo en Cristo. Porque el mal triunfará en este ecosistema. Es lo que la Biblia enseña. Las palabras de Jesús. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Ahí vamos poco a poco. Soy del mundo, pero no milites en ¿Ok? Seguimos. Esta agrupación de seres ha sido juzgada sobre la base, estructura o sistema religioso que ellos mismos crearon por medio de la ley mosaica. Pues esta ley atestigua que sin sacrificio no hay remisión de pecados. Lo encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 22, que dice: así, todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estos seres nunca ofrecieron sacrificios, por sus propios pecados, ya que ellos no creyeron necesario hacer o practicar lo que ellos mismos crearon para los hombres. Ellos crearon una ley que no le dieron importancia porque no era para ellos, era para los hombres. Por lo tanto, nunca tuvieron fe en ofrecer un sacrificio por su pecado, puesto que ellos habían ya hecho un pacto de no volverse atrás, de no arrepentirse. Y entonces ellos fueron juzgados por ese pacto, porque nunca ofrecieron sacrificio por sus pecados, nunca se arrepintieron, nunca ejercieron fe. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, escucha. Estos seres crearon esta ley escrita para gobernar a los hombres, acusarles aparentemente en lo divino, pues querían reproducir lo celestial en lo terrenal y recibir pleitesía, adoración, reconocimiento, etc. Y a su vez mantenerlos sometidos a ellos, ¿sí?, al crearles una conciencia de culpabilidad por el mal proceder contra esa ley escrita. ¿Qué crearon estos seres? Naciones. ¿Qué crearon estos seres? Templos. ¿Me explico? Lugares de adoración para recibir adoración o pleitesía como lo recibía Dios. ¿Me estoy explicando? Ellos crearon todo un sistema para ponerse ellos como Dios. La Escritura dice que Satanás se quiso sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Es lo que hicieron estos seres. Se han sentado sobre la humanidad, sobre este ecosistema, sobre este mundo, haciéndose pasar por Dios y que nosotros los adoremos como Dios. Pero no son Dios. Y aquí estamos, haciendo lo que ellos quieren que hagamos, adorándolos cuando creemos que es Dios y no es Dios. Son a ellos. ¿Ok? Escucha. Ellos crearon el sentimiento de dependencia a estar ofreciendo sacrificio por los pecados, a fin de que seamos bendecidos y no maldecidos por la obediencia a esa ley. Cuando ellos crearon la ley, ¿qué crearon? Todo un sistema religioso, a fin de que el hombre se encontrara con ellos en determinados días especiales. Como si Dios nada más pudiera ser encontrado esos días especiales, ¿verdad? Fuera de esos días no se encontraba Dios. Yo hasta la fecha escucho gente que dice
que esos días son especiales y que Dios bendice en esos días especiales. Sí. ¿Me Los explico? que celebran las fiestas, ¿no? Bíblicas. Entonces, por algo Dios estipuló esos días. ¿Eh? Si así lo quieren ver, es respetable que lo sigan viendo así. Pero nuestro Dios no necesita de un día determinado. ¿Sí? Él está en nuestro corazón, Él lo llena todo y en cualquier momento tiene comunión con el hombre y en cualquier momento se hace presente con el hombre, en donde quiera que esté el hombre. Amén. Pero cuando no tenemos esa conciencia, pues vamos a seguir así, ¿verdad? Pretendiendo que en un lugar necesitamos estar y si no estamos, entonces no estamos en Dios, estamos fuera de Dios y no es así. ¿Ok? Sí. Seguimos. Ellos crearon el sentimiento de dependencia y de sacrificio por los pecados a fin de ser bendecidos o maldecidos por la obediencia a esta ley, que no es otra cosa sino mandamientos que tienen reputación de sabiduría, pero en humildad y en duro trato del cuerpo, pero que en realidad no tienen efectividad sobre los instintos carnales o la naturaleza caída o nuestra biología. Entonces, todo este sistema de liturgias no tiene poder sobre lo que realmente cayó el hombre. ¿Me explico? Lo único sobre lo que tienen poder es sobre la conciencia, nada más. Porque le siguen creando al hombre una conciencia de que si practica esos días o se congrega esos días, está bien delante de Dios. Que no es Dios, es delante de ellos. Y si no se congrega esos días y tiene comunión con Dios esos días y no ofrece sacrificio esos días, está mal delante de Dios. Y lejos de ser bendecido, ¿qué va a ser? Maldecido. Y así procedía toda la ley. Si obedecías te iba bien y si desobedecías te iba mal. ¿Quién te bendecía o quién te maldecía? ¿Dios o esos seres? ¿Quién empobrecía o quién, vamos a decir, te hacía prosperar? ¿Dios o esos seres? Esos seres. Y está en la Biblia. Está en la Biblia. No puedo saturarnos de todo, pero está en la Biblia. Después lo vamos a ir poco a poco. Pero no literal, ¿no? Te maldecía o te bendecía, pero no literal, sino que tu propia baja frecuencia vibratoria es lo que te llevaba a... Unas eso y otras literal. Ahorita lo vamos a ver. ¿Me explico? Hay situaciones que vienen porque nosotros mismos estamos provocando eso. Lo vamos a ver. Y hay situaciones que nos vienen porque Él, por decirlo, se quiere vengar de nosotros para que estemos rindiéndole pleitesía, porque andamos mal, nos le estamos yendo y nos atrae. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y hay otras que son naturales, pero esas son a mayor escala, la vamos a ir viendo poco a poquito, ¿ok? Todavía tenemos tiempo, ¿sí? Bueno, seguimos, escucha, Colosenses capítulo 2, verso 20 nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, toda esta legislación de leyes religiosas no nos acercan a Dios. No nos acercan a Dios. Porque el hombre está muerto espiritualmente. Y todo esto hablaba de algo externo, de algo físico. Voy a poner un ejemplo. Es como cuando tú te sientes mal, te duele la cabeza y ¿qué haces? Una pastilla. Te tomas una pastilla. O una pomada. O sea, el problema no es externo, el problema es interno. Y lo interno no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con pensamientos, con emociones. Entonces tienes que sanar ese pensamiento, esa emoción, para que lo físico se sane. Lo físico es lo que está degradado. Y si no hacemos algo, pues seguiremos igual. Ahora, eso no quiere decir que no me cuide físicamente. Sí me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque si ya hay una degeneración física,
¿Y el alimento qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Potencializar esa degeneración física. Entonces tengo que ver qué alimentos no me van a afectar físicamente. Pero el problema no está literalmente en lo físico. El problema está en una emoción que ya se somatizó. Así es que hay que soltar. Amén. Hay que soltar. Seguimos. La escritura bíblica también nos dice que había un acta de decretos, es lo que estamos viendo, que nos acusaba. Es decir, esta acta daba testimonio de culpabilidad. El acta de decretos, cuando vino Cristo, ahí estaba. ¿Ustedes creen que era un acta escrita? ¿Un acta en piedra? No. ¿Qué era? ¿Qué era lo que la Biblia declara? Esa acta de decretos que atestiguaba culpabilidad sobre la humanidad. ¿Qué era? Escucha. Vamos a Colosenses 2:13. Dice, vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿sí? Clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Era un muro. Algo había intermedio entre nosotros y Dios que causaba una separación. Eso que estaba intermedio era el acta de decreto. ¿Saben qué era? Una frecuencia vibratoria disonante. Algo que se estaba levantando en la humanidad y que decía, son culpables, son dignos de condenación, son dignos de muerte, son dignos de ser destruidos. Pero Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces su misericordia es tan grande que dice, no van a ser destruidos, yo voy a dar la vida por ellos. Y entonces Él viene en la persona de Jesús y da la vida por nosotros y borra esa frecuencia disonante y crea una armoniosa. Y esa armonía que crea, ¿qué es? La fe. El Espíritu Santo. O sea, no es que crea, es que ahora Él vuelve a armonizar su vida, vuelve a interactuar con el hombre. No, pero es por medio de la fe. No, ¿Sí me explico? Aunque sea el Espíritu Santo, sí me pego. Esa acta de decretos fue desvanecida por la gracia de Dios, por la frecuencia, por la emanación de la vida de Dios o del Espíritu de Dios. Ya no hay más delito que perseguir. Ahora por el Espíritu nosotros podemos ¿qué? Interactuar y tener comunión con Dios. ¿Ok? Así que esta acta no es algo literal, sino es nuestro sentimiento de culpa y de condenación. Es decir, un estado de conciencia que nos hace vibrar en disonancia, y esta vibración nos mantiene sin comunión y separados de Dios. ¿Cómo estaba toda la humanidad? Muerta en delitos y pecados. O sea, haciéndolo mal, vibrando mal. Y ahorita vamos a ver que esa vibración ya demandaba muerte. Pero Dios no quiso. Dios dijo, no es el momento de que la humanidad sea destruida. ¿Por qué? Porque todos se van a perder. Si la humanidad hubiera sido destruida antes de que Cristo viniera, toda la humanidad se hubiera perdido. Porque no había ¿qué? Unidad. Miren, vuelvo a explicárselos. Este es el mundo, nuestro ecosistema. ¿Me explico? Y aquí está Dios. Y en nuestro ecosistema había una vibración. ¿Qué demandaba? ¿Qué demandaba? Destrucción.
Pero Cristo dice, no, voy a dar mi vida. Porque si el ecosistema fuera destruido, la pregunta es dónde nos hubiéramos ido todos los que estamos dentro de ese ecosistema. Al olvido, ¿Me explico? al infierno. Por eso la Biblia nos habla que estamos viviendo en un tiempo de gracia, porque esto ya tendría que haber sido destruido. Pero si hubiera sido destruido, todos se hubieran perdido, porque todos estaban bajo sentencia de muerte, en disonancia, desconectados de la voluntad de Dios. Pero Dios no quiso que fuera destruido. Dios quiso hacerse hombre y venir a pagar por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz, el justo por los injustos. Y creó una armonía para que el hombre se pudiera conectar nuevamente con Dios. Y hoy nos estamos conectando por su espíritu, por su vida nuevamente a Él. Y el día que todo esto sea destruido, ¿qué va a pasar? Esos que nos conectamos, estaremos en Él, en un nuevo mundo, en un nuevo ecosistema. Ya no nos perderemos. ¿Ya se dieron cuenta? Pero los que no se conectan en Cristo, no pueden estar en este nuevo mundo y en este ecosistema. ¿Ya se dieron cuenta? Espero que lo estén captando. Sí. ¿Ok? Bueno, seguimos. La Biblia dice que Satanás nos acusaba. ¿Es Satanás o es una frecuencia? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros malos procederes nos acusan. Estamos vibrando mal. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que Satanás nos acusaba. Así que no es literalmente, no es un ser que literalmente hace esta labor de acusarnos delante de Dios, sino es un estado energético vibratorio en el que vivimos y este emana de nosotros y da testimonio o testifica de quiénes somos, es decir, nos acusa o nos aprueba. Lo que tú y yo emanamos diariamente, según lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos, da testimonio a las leyes de Dios, a Dios mismo, si tú eres bueno o eres malo. No sé si me explico. Sí. Si estás en Cristo o no estás en Cristo. Espero y se esté entendiendo. Escucha, Sí. un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 2, verso 14. Estamos viendo el punto número 5, ¿ok? Ahorita no lo dije. Bueno, perdón, Romanos capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Entonces, hay una ley que emana, que vibra y da testimonio. O nos defiende o nos acusa. Primero, en nuestro razonamiento. Pero si a nosotros nos redarguye, entonces en Dios. Dice la Escritura, porque mayor que vuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces la conciencia nos da testimonio a nosotros si estamos procediendo bien o estamos procediendo mal, pero también da testimonio a Dios o a las leyes de Dios y es quiénes somos. Nos acusa o nos defiende. Entonces literalmente no había un acta. Es un estado disonante en que la humanidad se encontraba, o es un estado disonante en que nosotros nos encontramos cuando en el cómo vivimos, en el cómo nos movemos, en el cómo sentimos, en el cómo pensamos. Y eso nos une a Dios o eso nos separa de Dios. Amén. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo porque podemos ir a Él y a Él nos reconecta, por Amén. así decirlo. Amén. Ok, seguimos. La conciencia es una parte del espíritu y como tal dice quién soy yo en esencia. Así que si yo vibro mal, es decir, en disonancia, desobediencia, culpa, condenación, etcétera, etcétera, a lo armonioso o natural en Dios, eso me hace estar en pecado.
entre comillas la palabra pecado, porque eso no es pecado, es una disonancia, desarmonía. Es decir, no me deja interactuar o armonizar con las leyes y la naturaleza de Dios. Escucha, lo mismo sucede cuando yo obro por la ley escrita y no por naturaleza, pues lo armonioso nace del espíritu y la obligación de lo escrito. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es lo que Dios, por decirlo, demanda de nosotros? Sacrificios o obediencia. Y la obediencia es algo que nace del corazón. Si tú realmente has entendido la obra de la cruz, el sacrificio de la cruz, el que Dios ya no nos demanda nada, ¿cómo vas a vivir ahora? ¿Por obediencia? ¿Por sacrificio? Por obediencia. Porque se supone que tú querías ser libre de ello y ahora que te hace libre, ¿qué carajo vas a hacer otra vez ahí? Dice la escritura, el puerco vuelve a ensuciarse y el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque cuando la naturaleza no ha sido cambiada, vamos a seguir haciendo lo mismo. Aunque nos hayan lavado, regresaremos a lo mismo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso es lo que ese texto quiere decir. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Fue lavada, pero su naturaleza es de puerca. El perro vuelve a su vómito. Es perro, le está diciendo, es su naturaleza. Y hay gente que parece ser cristiana, que está en una iglesia, pero no es cristiana. ¿Qué sigue siendo? ¿Sí? Pues sí. Entonces, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Aunque no sea algo de condenación, estás haciendo algo mal, algo disonante. Y te puede venir algo mal. Jesús condenó a la mujer adúltera, pero le dijo, vete y no peques más, no sé que te venga algo peor. Jesús condenó a Judas por robarse las ofrendas. No. ¿Y a dónde se fue Judas? A su propio lugar, porque siguió que haciendo de la gracia un libertinaje, vocación para la carne. ¿Y dónde terminó Judas? Si lo entendemos, entonces cuando nosotros entendemos bien la escritura, nos vamos a dar cuenta que aunque Dios no nos condena y aunque Dios no nos está tomando esto como un pecado de condenación, ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir en pecado? No, a ser agradecidos y apartarnos de lo malo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que estemos bien. Pero si la riegas, no te condenes. ¿Por qué no te condena? El acta de decretos que te acusaba ya fue cancelada. En Cristo no hay más condenación. No hay más condenación. ¿Sale? Bueno, espero no confundirlos. ¿Ok? Escucha, la palabra obediencia en la Biblia nos habla de devoción, de algo que brota con amor, con gusto, algo que no es impuesto o forzado, pues Dios no demanda obediencia, sino que el reino requiere obediencia, es decir, que fluya lo natural y armonioso en nosotros para estar conectados con Él. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. ¿Por qué nos apartamos de lo malo? ¿Porque nos lo enseñaron o porque realmente queremos apartarnos de lo malo? ¿Porque desagradamos a Dios o porque realmente nos queremos apartar de lo malo? Porque si no, no me bendice. Porque si no, me voy a ir al infierno. ¿Por qué nos tenemos que apartar de lo malo? Como dijo, por agradecimiento y por amor. Porque eso es lo natural. La nueva naturaleza.
Porque ese es nuestro principio. Porque así es la vida. No podemos seguir viviendo en disonancia. Porque eso es lo armonioso, lo natural en Él. Y nos va a ir bien. No porque Él te bendiga, sino porque estás dentro de su ley. ¿Me explico? Y cuando tú comprendes eso, pues que vas a vivir en eso. Pero si realmente tú no haces eso, si no lo haces obligadamente y te deleitas en lo malo, pues te va a costar trabajo ser del reino de Dios. ¿Me explico? Sí. Hay gente que dice, es que pastor, ser cristiano es bien difícil. Y yo siempre les digo, no es cierto, no es difícil. Y Jesús no dijo que era difícil, Jesús dijo que era fácil. ¿No lo dijo que era fácil o no? Sí, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero aprendan a ser mansos y humildes de corazón. Y eso será fácil. Entonces lo difícil no es ser cristiano, lo difícil es dejar el mundo. Hacer lo bueno no es difícil, hacer lo bueno es fácil. Dejar de hacer lo malo es difícil. Entonces, ¿por qué dejar el mundo es difícil? ¿Y por qué dejar de hacer lo malo es difícil? Porque en ello hallamos contentamiento y deleite. Entonces, ¿no está nuestro contentamiento y nuestro deleite en Dios? Si nuestro deleite y contentamiento fuera en Dios, el mundo nos sería fácil dejar. Pero nos engañamos, queremos vivir en Dios y nos deleitamos en el mundo. Hay algo que no está bien en nosotros, hay algo que no armoniza, hay algo que no es coherente. Isaías lo está diciendo, solamente son mandamientos, enseñanzas de hombres, y por eso es que ustedes se acercan a Dios, pero realmente en su corazón no quieren estar con Él, quieren estar en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros y saber realmente dónde queremos estar. Si queremos estar en Dios, nos va a ser fácil la vida cristiana. Pero si queremos seguir en el mundo, pues nos va a ser difícil vivir la vida cristiana. Imposible vivirla. Y así estamos muchos. Nos cuesta mucho trabajo perdonar, ser misericordiosos, ser amorosos, ser compasivos, sufrir el agravio. Nos es algo contranatural. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Entonces examinémonos qué es lo que queremos. ¿A dónde queremos estar realmente? ¿En Él o todavía el mundo? Jesús dijo, venid a mí, ¿quién? Los que están trabajados y cargados del mundo, cansados ya de esa vida, vengan a mí. Pero queremos venir a Jesús y todavía no estamos cansados de esa vida. Todavía queremos esa vida. Entonces, ¿cómo? Así no se puede. Seguimos, escucha. La escritura bíblica nos dice que los sacrificios terrenales de animales nunca podían ni pudieron limpiar la conciencia. Ahí nos damos cuenta que esos sacrificios que ellos estipularon o que Jehová estipuló no podían limpiar la conciencia. Vamos a verlo. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces la Escritura nos está mostrando que esos sacrificios que el hombre hacía en el antiguo pacto no limpiaban la conciencia. Tenían fe de que su pecado podía ser perdonado, pero no era perdonado. Y por eso volvían a ofrecer otro sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. La pregunta es, cuando tú y yo venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿cuántos años han pasado y sigues pidiendo perdón por esos pecados? No. Ya no. Fueron perdonados. Ya no. ¿Por qué?
Porque tu conciencia, el Espíritu está dando testimonio a tu espíritu de que eso fue perdonado. No hay más conciencia. Ahora, eso no quiere decir que no haya gente en la iglesia que todavía tenga culpa por cosas de atrás. ¿Y sabes por qué? Porque no ha llegado realmente a los pies de Cristo. Por falta de Hay gente que sigue cargando cosas del pasado, aunque ya aceptó a Cristo, aunque ya se bautizó, sigue cargando. Eso es una muestra de que su conciencia no ha sido limpia en la sangre del Cordero. Se ha convertido en una religión, pero no se ha convertido a Cristo. Hasta que se convierta a Cristo, su conciencia será limpia. Porque la obra de Cristo limpia la conciencia. No es algo que tú quieras hacer y decir, no, pues ahora ya está perdonado, ahora ya no debo de tener memoria de ello. No, no es algo que tú te programas para decir, bueno, ya lo olvido. No, es algo que sucede sobrenaturalmente. Él limpia esa conciencia. ¿Me explico? El sacrificio de Cristo, el entendimiento de la obra de Cristo, te borra todos esos males de atrás. Todo eso que tú hiciste, sabes que ya no hay memoria. ¿Me explico? Esa energía que te acusaba y en la que vibrabas desaparece. ¿Me explico? Por eso ya no tienes más conciencia de eso. Lo recuerdas y eso, pero ya no das importancia porque ya está borrado. Amén. Amén. Seguimos. La Escritura también da testimonio que lo único que limpia la conciencia es la sangre de Cristo, es decir, el Espíritu. Lo encontramos en Hebreos 9:14, que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia la conciencia, nuestro espíritu. Nos hace ya no tener conciencia de pecado. Y cuando el espíritu ya no tiene conciencia de pecado, ¿qué hace? Aquí le está diciendo el texto. Podemos servir a Dios. Una conciencia sucia no sirve a Dios. ¿Me explico? Tú le dices a alguien, hermano, ¿no quiere usted participar? Y la conciencia sucia que te dice, no, es que yo no estoy bien. Yo no estoy bien, estoy en pecado, estoy viviendo mal. Pero una conciencia limpia en la sangre de Cristo sirve, porque sabe que no es por tus méritos, es por los méritos en Cristo. Eso no nos debe de hacer vivir una vida, lo que decía hace rato, deliberada en pecado. El que esté limpio, límpiese más. ¿Me explico? Pero por la sangre de Cristo yo sé que puedo ejercer, no por mis méritos, por la sangre de Cristo. Porque en Él soy competente, en Él soy digno. Sin Él no soy digno ni soy competente. Amén, amén. Entonces, ¿en qué caminamos? ¿En nuestra conciencia o en limpia conciencia? Tenemos que caminar en limpia conciencia. Y esa limpia conciencia la hallamos en la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Por último, así que entendamos que somos nosotros los que fomentamos nuestra separación para con lo divino o nos unimos a ello. El problema es que tenemos muchos apegos a este sistema del mundo y a este sistema religioso. Entonces nosotros decidimos, ¿nos apegamos a lo divino o nos apegamos a lo mundano? Procedemos con nuestros pensamientos conforme a lo mundano, nuestros sentimientos conforme a lo mundano, o nos guiamos a la voluntad de Dios. Y si seguimos conforme a lo mundano, estamos en disonancia para con las leyes de Dios, para con el propósito de Dios. Somos opositores, somos diablos, somos Satanás. Y aunque Dios quiere obrar, no puede obrar porque estamos vibrando en disonancia. No puede haber comunión, no porque Él no quiera, no porque Él se separe de nosotros. Es que porque no puede armonizar. Por eso el Espíritu nos redarguye, nos convence, nos habla, nos insta a tiempo y fuera de tiempo para que cambiemos, nos alejemos de ese mal proceder. Él está todo el tiempo ahí, vibrando, pero tu energía hace que no armonicemos. Pero una vez que nos apartamos de lo malo,
Una vez que menguamos, Él crece. Gloria a Dios, amén. ¿Me explico? Sí. Entonces somos tú y yo. Somos tú y yo los que estamos causando unión o desunión, armonía o desarmonía. No culpemos a nadie de lo que vivimos, somos nosotros mismos criando. ¿Ok? Y esto vamos a ver dentro de 8 días. ¿Ok? Ok. Viene otra parte más fuerte todavía. De verdad, es muy, muy, muy fuerte. ¿Ok? Espero no se la pierdan. No. Bueno.